Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Majo Borges, bueno, periodista de radio, de televisión, ha trabajado en prensa escrita, muy vinculada a la cultura. Tuvo su tiempo acá en Canal 5, así que me estaba comentando antes de estar al aire que es como una vuelta a todo, a encontrarse con los compañeros, al lugar. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Por favor, un placer estar acá, sí, encontrarme con tanta gente querida. Hace unos años que no venía y me encontré con mucha gente. Vos sos de Fraternidad, que es Rito de la Victoria. Sí, relativamente cerca de acá. Bien, sí. ¿Qué recordás de tus tiempos de niñez? Tuve una niñez hermosa, ¿Sí? Una niñez de barrio, con una barra de amigos grandes. ¿Dos hermanas? Sí, éramos dos hermanas, somos dos hermanas. Un primer piso de un edificio del que todos los vecinos bajábamos a jugar y mi madre me llamaba para tomar la leche y estábamos todos haciendo salvajadas con diferencias de edades y diferencias de género. Entonces, mi infancia fue fantástica. La libertad que teníamos, no sé si ahora capaz que en algunos barrios se sigue viviendo, pero eso de jugar en la calle. Sí, es una en la calle todo el día, callejeando mucho. Qué divino. ¿Y en el liceo eres aplicada? ¿Siempre fuiste? Sí. Porque sos como una periodista muy aplicada. ¿Eso se repitió durante toda tu escolaridad? Eso para mí lo dan los lentes. Pero para sos mí, un poco, ¿no? Bueno, sí, pero para mí los lentes dan una sensación de que soy súper aplicada. Sí, pero era traga, era de las que estudiaba. Bien. Era de las que estudiaba con mala conducta, o sea, con muy conversadora, o sea, distraída. Siempre era como divino todo, pero no converse. Claro. Divino, pero no distraiga a los compañeros. O sea, que siempre tuve un tema de conducta igual. ¿Y en qué momento la comunicación comenzó a ser una opción? Tengo una filmación, en mi casa no había filmadora, pero en un viaje hubo y a los 9 años tengo una filmación haciendo como que conducía un programa de televisión, hacía como móvil y mi hermana estaba comiendo una manzana y yo iba y le hacía una entrevista y se ve que lo tenía de ahí. Sí. Y después una amiga estudió Ciencias de la Comunicación y yo descubrí que había dónde estudiarlo y que eso era una opción. Yo ya fue cuando era adolescente. Claro. Y después como que siempre tuve muy marcado que quería estudiar eso. Lo tenías bastante claro de entrada, siempre que tu camino iba a ir por ahí, por los medios de comunicación. Sí. ¿Más vinculado con la televisión? Porque viste que la comunicación es re amplia y puede ir para varios lados. Es más, vos también ¿no? haces guiones, o sea, haces otro tipo de trabajo. Sí, exacto. En realidad, no sé, sí, supongo que cuando era niña era más por el lado de la tele. Me fascinaba todo lo que tenía que ver con la tele. Hoy la tele... Después la tele como que me empezó a dar como un poquito más de cosita, no sé, la conciencia capaz, y amaba más la radio, pero empecé por el periodismo político, como que me tiré por ahí y después me fui volcando al periodismo cultural y me fui como especializando en eso. Y después mi descubrimiento de grande fue que estudié sociología, que fue como algo, eso sí fue como mi vocación de grande, sí. Claro. Pero sí, creo que la comunicación, no sé de dónde me vino además, es como una cosa que sabía. ¿Y por qué el pase de la política a la cultura? Por varias razones. Primero porque, bueno, trabajé un poco en eso. Mi pasaje por redacciones grandes, por El País, por El Observador, me hizo ver cómo trabajaba la gente de política y la gente de cultura y además había como un ritmo y una necesidad de primicia y una cosa de tener que buscar y correr atrás y una preocupación y un estrés. Y chequear poco. Sí, claro, se premiaba mucho la rapidez, poco como cierta creatividad que me gustaba. Y después me di cuenta con los años que cuando hablaba de cosas que tenían que ver con el ocio de la gente, con una película, con un concierto, como que llegaba, primero lo podía escribir, también me gustaba mucho entrevistar, lo podía escribir de una manera un poco más creativa y llegaba a un lugar como con tiempo y era muy agradecido, o sea, la gente decía, me encanta, vi esta película y empecé a sentir como que ese era mi lugar de conectar con la gente, como algo un poquito más sensible y con más tiempo también, no tanto la primicia, sino encontrar algo bueno para recomendar. Ahí dijiste como medio al pasar algo que me parece súper interesante y es que contribuís en algo a alguien, ¿no? Porque si de repente una persona escucha alguna recomendación tuya y bueno, y más o menos te conoce y generas una credibilidad, después va a ver esa película y podés impactar positivamente. Eso es interesante, aunque también puede estar la otra crítica, ¿no? Sí, yo trato de no dedicar demasiado tiempo a la crítica destructiva, digamos. La crítica en sí misma, yo hago menos crítica y más como recomendaciones o divulgación. Cada uno sabe, o sea, te doy 3
he identificado, bueno, 3, 4 cosas que puedo decir de un proyecto cultural que para el cual vos saques la conclusión de si te gustó tal película antes, te puede gustar esta, y si no, que la descartes. Claro. Ya no dedico tanto tiempo a destruir una obra porque hay tanto para recomendar. No, y además en Uruguay somos pocos. Sí, además, bueno, pero eso sería una cuestión de conveniencia. Claro, que es que si llegás nos conocemos todos, sí. O sea, me imagino que el teléfono suena con el reclamo. Llegás a darle para atrás a un disco y tenés al músico mandándote un correo incendiario, sí, eso es verdad. Pero igual también encontré eso, que tenés poco espacio en una página o poco espacio al aire como para gastar demasiado tiempo y prefería recomendar. Y sí sentí que, vengo sintiendo hace años, que es como que necesito influir en algo, contribuir en algo que sea más allá de la información. Y por el lado de la sensibilidad y de la emoción, no sé, me gusta. Capaz que, bueno, responde un poco eso de que por qué estudié sociología, que está vinculado con esa necesidad de aportar desde lo social o impactar positivamente en las otras personas, ¿no? Que fue lo que hiciste con siendo familia amiga de Linau. Exacto. Que también que fue público el año pasado, más allá que fue un proceso que te llevó años. Exacto. Y que también generó también una repercusión interesante y que también está bueno porque capaz que impactaste en otra persona y dijo, yo capaz que podría hacer lo mismo. Sí, ¿no? Me dudé si... Primero no podía divulgarlo porque vos tenés que conservar la privacidad del niño que se queda contigo, el bebé en mi caso. Pero después también hay una cosa de no quiero, es algo que no hago para difundir, que soy buenísima y lo hago. Pero después me intentaron convencer a algunos colegas y dije, bueno, además a la Fundación MIR para la que trabajo, les servía un montón y se necesitan familias amigas. Entonces hay que salir a buscar gente que quiera hacer eso. Y... Para vos explicarle un poco a la gente, porque capaz que la gente no la tiene tan clara de qué se trata, porque no hay de repente tanta divulgación de lo que es. En el último tiempo un poquito más. Un poco más, sí. Pero una familia amiga es una familia que antes se les llamaba de acogida, que se queda con un niño o un bebé mientras está en un proceso judicial y está decidiendo si se va con la familia de origen o si se va en adopción. Exacto. O sea, es un proceso que no se puede, o sea, se acorta, pero no se puede acortar tanto, tiene que pasar. Y para que ese bebé no esté en un hogar, pasa por una familia y eso le da cuidado exclusivo. Además, es bien interesante el entender por qué es importante que esté en una familia y no institucionalizado, porque de verdad que afecta cognitivamente y el desarrollo en general del niño, es drástica la diferencia, ¿no? Sí, totalmente. Hay psicomotriz, neuronal, de todo el desarrollo. Se supone que en los primeros 3 meses... Y no que no los tengan cuidados, pues los tienen cuidados. Sí, pero el cambio es el cuidado exclusivo que se le dice. O sea, que vos puedas estar como familia amiga, viene un bebé a tu casa, estás cuidándolo exclusivamente, digamos, podés trabajar, pero... Es diferente a un hogar en que esos niños tienen que repartirse el cuidado de muchas personas. Y la diferencia además es generar un apego fuerte con el cuidador, digamos, que le da seguridad al bebé. Hay un montón de cosas que pasan en los primeros meses de vida que cambian el desarrollo a futuro. Uno es eso, el apego, el sentir que está pegado a alguien. Y en mi caso, mi experiencia, yo lo hice con algunas bebés, pero mi experiencia más grande fue con una bebé en particular, que vino a mi vida desde que tenía 20 días y se fue cuando tenía 8 meses y se fue en adopción y hoy forma parte de mi familia, digamos. O sea, no es que después te desprendés y dejas de verlo. Sí, igual hay que saber manejar, ¿no? Sí. El apego, por un lado, porque es lo que necesita el niño, necesita ese apego para ese desarrollo y el desapego después, porque es un niño que... Bueno, vos lo podés ver porque capaz que esa familia permite que vos lo veas. Pero sí, pero puede ser que no. Puede ser que no, exacto. Sí, puede ser que no. Bueno, en las entrevistas que te hace INAU, que te hace un proceso de selección, trabajan mucho el desapego, ¿no? Que a ver si vos podés desapegarte. Y recién lo hablaba justo en maquillaje, porque me encontré con amigas que, bueno, hay gente que dice, yo no podría desapegarme de un niño y tal. Y yo digo, si vos sentís que no podrías, probablemente no puedas. Pero si hay otra gente que sí, que mismo ahí decían, yo sí podría. Si vos sentís que podés. Y en mi caso, que vos podés hablar de carrera periodística, lo que quieras, pero yo creo que lo mejor que hice en mi vida fue ser familia amiga. ¿Y por qué resonó en vos eso? ¿Qué es lo que vos querías contribuir o qué deseo tenías? ¿Por qué fue ese el camino para hacer ese trabajo social que tanto necesitabas? Bueno, yo sentía que quería hacer algo más que mi trabajo profesional y que quería devolver algo a la sociedad y que quería hacer algo social.
Lo que no sabía era cómo. Bien. Y estaba muy estresada trabajaba en una radio, trabajaba muchas horas y bueno, En Océano trabajabas. trabajaba en Océano, en la mañana y en la tarde, y empecé a sentir como que quería volcarme un poco menos intelectual. Además, un trabajo, está bueno cuando trabajas con mucho trabajo intelectual, volcar por otro lado. Y yo quería ser docente para adolescentes, o niños o adolescentes. Y mi hermana me mandó un proyecto de la Fundación MIR y empecé a leer lo que era de bebés de 0 a 12 meses y lo que necesitaban y cómo podías influir, y dije, es esto. Pero fue como que me llegó, me quedé donde estaba, no entré a una clase que tenía por inscribirme, y después tuve la selección. Y cuando llega el momento, por la primera vez que lo haces, estás súper asustado. Decís, voy a poder con esto. Vos no eras claro, madre, yo o sea, claro. no tenías la experiencia de manejar, porque puede pasar que de repente una persona que tenga los hijos grandes ya más o menos sabe. Esos son los casos que más se dan. Claro. Familia con hijos grandes que después lo cuidan entre todos. Sí. Y es muy lindo de ver. Claro, sí. O abuelos. En mis casos son más raros, pero bueno, mi pareja había tenido hijos y me ayudó. Y después, nada, rápidamente. Es una información que la tenés Tampoco en algún lado. hay mucha ciencia para cambiar un pañal. Exacto. Pero lleva su trabajo y modifica mucho una casa y una vida, Sí, sin duda también. Sí, la mía la modificó por completo. Es lindo y duro a la vez. Yo te lo digo del lugar de madre, capaz que en tu caso fue como de acompañamiento, pero es lo mismo, en definitiva. Sí, ¿no? lo único que tenés de ventaja es que no tenés tantas hormonas, porque en mi caso vino con 20 días, siendo prematura, y no tenía como la revolución hormonal que tiene una madre con una bebé de ese, pero igual, te pasan cosas físicamente en el contacto con esa bebé. Y crece la nena y creces vos. ¿Y le extrañaste cuando se fue, cuando claro. encontró a su familia, que en realidad fue por algo muy bueno, ¿no? Claro, en el caso ella se fue en adopción y estábamos esperando que eso pasara y fue genial. Y obviamente que sí. A mí una familia me dijo, otra familia amiga me dijo, vas a llorar una semana. Y medio que, no es que haya llorado a moco tendido, pero como que veía, como estuve melancólica una semana, que veía, se vacía tu casa, ¿no? Los bebés tienen mucha cosa, entonces se vacía tu casa y sentís un poco más ahí. Pero pasó eso y, o sea, empecé a dormir, miraba series, comía normal y... O sea, volvés un poco, está bueno volver a tu vida y te alegras mucho por el niño. ¿Y es una experiencia que repetirías o que quieres repetir? Sí, después cuidé unos pocos días a algunas otras niñas de la fundación, pero muy poquitos días. Porque porque puede ser hasta qué periodo máximo. Y en realidad puede ser como máximo un año. Bien. No llega tanto, pero puede pasar que te toque. En realidad son unos pocos meses. Bien. Pero en mi caso se fueron a 8 prácticamente. Y yo lo repetiría no ahora, porque bueno, después que ella se fue yo dije, bueno, ahora me tengo que enfocar en mi propia vida, en ayudarme a mí, ¿no? en armar todo. Era pandemia, tenía que armar laboralmente mi vida de nuevo. Y creo que dentro de unos años lo vuelvo a hacer seguro. ¿Y te despertó ahí como un instinto maternal de decir, me gustaría tener mis hijos? Sí, ¿o no? sí. Yo siempre quise ser madre. No es algo que no haya querido. Después, por circunstancias de la vida, todavía no me ha tocado. Pero sí, el instinto maternal lo tenés y te nace. O sea, la información está ahí. Claro. Viene muy fácilmente. Al menos en mi caso. A mí, igual los bebés me gustan desde siempre. Y desde que era niña, mi madre dice que yo iba a los cumpleaños y terminaba con los bebés, como haciéndolos dormir, y como que tengo conexión con los niños y con los bebés. Es bien interesante. La gente que quiere acercarse, ¿cómo es que va a MIR? Podés ir por INAU o por la Fundación MIR. Bien. Yo les recomiendo por la Fundación. Tienen una entrevista en la Fundación MIR que tiene redes sociales donde los pueden encontrar. Está en la calle de Rodó y Eduardo Acevedo. Y van a ir a la entrevista y si les gusta lo que le cuentan, ellos hacen como un pasaje a INAU. Después te llaman de INAU para que hagas una selección Pero están coordinados. Claro, un test psicológico y una serie de etapas que va pasando semana a semana. Y cuando te dicen que están idóneo, quedas en lista de espera y ahí pasas. Pero ahora se necesitan muchas familias, amigas. ¿Y desde que lo has hecho público, has recibido consultas privadas? Sí, he recibido muchos de los, ay, me encantaría, tengo duda. Y yo siempre estoy alentando a todo el mundo, sí. Para que y además he recibido cariño, como gente que dice que como se emociona. La historia de esta niña emociona. Cuando yo cuento, mira, ahora se fue con estos padres, le muestro fotos de cuando vino, tenía una cara muy seria y un entrecejo muy, muy fruncido y unos meses después que estaba contenta y los meses cuando se fue que tenía una sonrisa así. Y ahora la historia con sus padres y la gente es como que dice, es una historia
Claro. luminosa entre tantas otras que Obvio. escuchamos. Sí, Entonces, sí, impactaste positivamente en alguien de manera literal, o sea, de verdad que modificaste su vida, porque Y ellos esos impactan en meses vos. son importantes. Ellos impactan Sí, en sí, vos. ida y vuelta. O sea, Claro. para mí esa niña es felicidad pura. A mí me llegan fotos, videos, la paso a buscar, vienen a casa, me dice tía Majo, manda audio, o sea, Qué divino. es todo ganancia. ¿Qué demás? Estás con un programa de cine en TV Ciudad, que Sí. también lo armaste y además estás como muy metida en la producción y en la realización, hago, ¿no? hago prácticamente Todo. todo yo. Tengo productora, tengo editor, pero claro, los contenidos los hago yo. Es un programa de cine que va con los estrenos, con las entrevistas a directores de acá y alguna escena, un making of, o sea, para los que les Claro. gusta el cine es O sea como- que mirás bastante cine, Sí, estás obligada miro a mirar. miro mucho cine. Claro. Lo miro en casa, pero también también mi vida me ha dejado tener que mis refugios sean la sala de cine. Claro. Yo a veces a los que son papás y a todos les digo, háganse un ratito, déjenlo vayan a con una una peli. abuela, vayan a ver con una... Trato de recomendar cuál ir, porque a veces te puede llevar un... Sí, sí. Pagaste la entrada y no la está entrada y buena. tu tiempo Claro. hoy es muy Sí, valioso, sí, sí, entonces sí, sí. ahí sí me gusta influir. Pero sí voy mucho al cine, miro mucho cine. Qué Más cine bueno. que series, más películas que series. ¿Te gustan más las pelis? Sí, me sigue gustando más y por el tiempo y todo lo que tengo que abarcar. La película es algo que miro y termino de ver y la serie me lleva mucho más. Y bueno, y estás en radio además ahora, que Sí. volviste un poco porque es el lugar donde estás más cómoda, ¿no? En la Sí, comunicación. totalmente. La radio es como si me dieras aire, como si me pusieras oxígeno. Estoy en el Mediodía del Sol, que después de la radio diaria en Océano me había quedado como ahí como con las ganas de seguir. Estuve en Radio Mundo, estoy en Oír con los Ojos, que es un programa cultural, y ahora diariamente estoy en Del Sol con Gonzalo Delgado, Sí, compañero con el que, acá. claro, con el que trabajé acá. Y con Pablo Fabregat ahí en los mediodías, y es como, bueno, volviendo a ese ejercicio, Sí. como andar en bicicleta, hay que Claro. volver a... Y generando esa comunidad, que es lo lindo que tiene la radio, ¿no? El contacto Sí. directo con la gente y esa cosa como hasta de amigos, ¿no? O sea, que ya conoces su vida y te conocen la tuya. porque Totalmente. es así. Y lo que más me sorprendió de esta vuelta y lo que más me gratificó fueron los oyentes. Oyentes de la otra radio que me escriben Que te siguen. Sí, y que se Qué acuerdan de placer. cosas mías que yo no sé cuándo dije, y saben divino. cosas tuyas, chistes, de todo. Qué placer. Es como tener una familia ahí Sí, sí, extraña, claro, pero la tenés la familia. que te va acompañando. Sí. Muchísimas gracias por estos minutos, por charlar con nosotros. Por favor, gracias a Y ustedes por por la contar también invitación. tu experiencia como familia amiga, inspirando a otras personas que capaz que se animan. Ojalá y dan que ese se paso. sumen. Ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias a vos.